Oriente Medio está estallando nuevamente y extendiéndose el problema más allá de Israel, con la situación escalando a un nuevo nivel. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Estamos en un punto en el que las cosas están saliendo de control y la situación se desmorona según pasan los días. Estados Unidos ha contraatacado a Irán y están enviando un mensaje claro a toda la región. Aviones de combate F-16 estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos en bases sirias vinculadas a grupos iraníes. Esta es una señal de que el conflicto está empezando a extenderse por todo Oriente Medio y ya no se limita solo a Israel. Es una acción llevada a cabo después de que el presidente Biden advirtiera a Irán que respondería si los soldados estadounidenses seguían siendo atacados, ya sea directamente por Irán o a través de sus aliados. Este movimiento abre la caja de los truenos, que podría evolucionar a algo mucho más grande. El secretario de Defensa Lloyd Austin anunció que, por orden del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo ataques en defensa propia en dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por la Guardia Revolucionaria Islámica y grupos afiliados, es decir, acusando directamente a Irán. Austin asegura que Estados Unidos no busca el conflicto y que no tiene intención ni deseo de participar en hostilidades adicionales en la zona. Pero deja claro que, por supuesto, los ataques iraníes contra las fuerzas estadounidenses en bases militares son inaceptables y deben detenerse como sea. Y ha terminado diciendo que esos ataques, destinados únicamente a proteger y defender al personal de Estados Unidos en Irak y en Siria, son eventos separados y distintos del conflicto en curso. El problema aquí son los eventos impredecibles que pueden surgir de esto y los efectos que se podrían desencadenar. No tenemos idea de cómo reaccionará Irán ante este movimiento. Porque lo que sí sabemos es que el próximo movimiento de los iraníes contra las tropas estadounidenses será respondido con una escalada todavía mayor. Estados Unidos acaba de demostrar toda su determinación, así que hay algunas cosas bastante claras en este momento que por lo menos Irán debería de tener claro, y es que Estados Unidos defenderá sus bases en la región y reforzará su seguridad a toda costa. Según el Pentágono, alrededor de 900 soldados se desplegarán en Oriente Medio para fortalecer sus defensas. Afirman que no en Israel, pero sí en Oriente Medio. Y no olvidemos que hay dos grupos de portaaviones de ataque ya en la zona. Por tanto, si Irán intenta algo, habrá más contraataques. Irán es ahora mismo la mayor incógnita en Oriente Medio, especialmente cuando se trata del petróleo, porque la gran pregunta es si Estados Unidos tomará medidas contra el petróleo iraní o no. ¿Y qué sucederá si el petróleo iraní queda excluido de la ecuación? Hace solo una semana o poco más de una semana, Irán llamó a un embargo del petróleo contra Israel. Y senadores estadounidenses también están redactando un proyecto de ley para incautar cargamentos de petróleo iraní. Por lo tanto, ambas partes están en la idea de utilizar el petróleo como arma. Y de hecho es probable que sea el próximo paso en el conflicto. Las exportaciones de petróleo de Irán han aumentado por encima de los 2 millones de barriles al día, y eso es mucho petróleo que fluye hacia países como China. Si Estados Unidos va tras el petróleo iraní, podríamos ver desaparecer repentinamente del mercado hasta 2 millones de barriles, lo que duplicaría la cantidad de los recortes de la OPEC Plus y sin duda haría subir los precios del petróleo. Y es muy probable que Estados Unidos endurezca las sanciones al petróleo iraní durante el conflicto, porque ir tras el petróleo iraní es una de las pocas sanciones que le quedan a Estados Unidos. La administración Biden considerará como mínimo limitar las exportaciones de Irán, cuyos niveles han estado aumentando constantemente. Estados Unidos ha dicho una y otra vez que Irán no debe apoyar a Hamás, y sabe que lo está apoyando con el dinero del petróleo. En 2020, el Departamento de Estado informó que Irán gastaba $100 millones al año en financiar a Hamás. Si cortan, por tanto, el suministro de petróleo, obviamente Irán no tendrá dinero suficiente para financiarlos. Pero claro, el daño colateral para el mundo entero será muy grave. Estamos hablando de alta inflación y de tipos de interés elevados durante mucho más tiempo. Y eso solo podría empujar a la economía hacia una recesión. Y hablamos solo de las sanciones, porque si se eliminan los campos petroleros de Irán, sería una locura total para la economía global durante mucho tiempo. Y es importante recordar que si los aliados iraníes atacan a Israel desde el norte, los campos petrolíferos de Irán podrían ser el objetivo de Israel o de Estados Unidos, o de ambos en conjunto más bien. Por tanto, si se bombardean sus campos petroleros hasta la destrucción, se eliminaría la capacidad económica de Irán, pero también eliminarían una gran cantidad de petróleo que fluye a los mercados globales. Si se eliminan esos campos petroleros iraníes, podríamos despedirnos fácilmente de 3 millones de barriles al día, que representan más del 3% del consumo global de petróleo. Sin embargo, como ya sabemos, la demanda de petróleo no es elástica, por lo que los precios subirían mucho más allá del 3%. Ese es el gran problema.
el mundo tendría que buscar cómo reemplazar la producción faltante o todos tendrán que pagar precios mucho más altos para importar un suministro más bajo de petróleo en el mercado. Estamos avanzando hacia un periodo de disminución de la producción de petróleo. La demanda de petróleo está aumentando, pero la producción está disminuyendo, especialmente en las naciones de la OPEP y con Oriente Medio en llamas, con lo cual esto solo puede empeorar. Así que estamos al borde de una pesadilla petrolera. La OPEP predice que la demanda global de petróleo aumentará en 2,2 millones de barriles para 2024, así que aumenta la demanda y cae la producción. Cae ya por la propia reducción de la OPEP. Si encima el petróleo iraní deja de fluir, tendremos una producción negativa, lo que solo agravaría la crisis del petróleo. Pero es que la escasez de suministros no se detiene ahí. Cada país productor de petróleo tiene sus propias reservas en el subsuelo. Irán tiene las terceras reservas probadas más grandes del mundo, con alrededor de 209.000 millones de barriles. Eso es poco menos que las reservas de Arabia Saudí. Así que, claro, de ahí viene la idea de Estados Unidos para endurecer las sanciones al petróleo iraní, porque básicamente Irán tiene un pozo sin fondo de dinero para las próximas décadas gracias a sus reservas de petróleo. Y aquí es donde las cosas se complican, porque Irán ha emitido previamente una amenaza a Estados Unidos, diciendo que no se contendrán si el conflicto continúa, si Estados Unidos continúa metiéndose en el conflicto, y ahora han intensificado las advertencias. En una entrevista con Bloomberg, Irán amenazó con abrir nuevos frentes si Estados Unidos sigue apoyando a Israel, y esto podría convertirse en un desastre regional muy rápido. Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución que pide treguas humanitarias, pero es probable que no sirva para nada, ya que no son legalmente vinculantes estas resoluciones. Estados Unidos además ha hecho objeciones a la resolución y también Israel, afirmando que no detendrán su operación hasta que Hamás sea derrotada. Así que actualmente no hay solución al conflicto a la vuelta de la esquina. La pregunta es hasta dónde puede llegar esta escalada si Irán se une realmente al conflicto. Es probable que Estados Unidos intervenga y existe una buena posibilidad de que apunten al petróleo iraní para asfixiarlos financieramente. Así que el precio del petróleo, del Brent, ha vuelto a superar los $90 en cuestión de horas después de los ataques aéreos, lo que muestra una volatilidad extrema en los mercados. Finalmente parece que los mercados están comenzando a valorar el riesgo en el tema del petróleo, porque Oriente Medio es la arteria del petróleo que abastece a la economía mundial. Si el petróleo deja de fluir, incluso si solo se produce una interrupción, toda la cadena de suministro global colapsaría y la inflación aumentaría. La situación es tan grave que incluso Arabia Saudí está advirtiendo a Estados Unidos que una guerra terrestre podría ser catastrófica. Están preocupados de que esto cause un golpe devastador a la estabilidad en Oriente Medio. Y es que hay muchos puntos críticos que podrían estallar más allá de Irán. Si el estrecho de Hormuz se bloquea, el 20% del suministro global de petróleo podría desaparecer de inmediato, de la noche a la mañana. Si los combates afectan a otros productores de petróleo, la OPEP reducirá su producción, al igual que Israel cerró su campo de gas en Tamar. Y si los estados del Golfo comienzan a reducir el suministro por temor, muchos países se verán afectados. Especialmente el de mayor riesgo sería Japón, nada menos que la tercera economía más grande del mundo. Y es que la economía de Japón colapsaría si Oriente Medio se sume en el caos. Es la economía que más depende de la región para su suministro de energía. Aproximadamente el 95% del petróleo lo importan de Oriente Medio, lo que equivale a casi 3 millones de barriles al día de petróleo. Si se cierra el punto de estrangulamiento en el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se disparará y Japón se quedará sin suministro de energía. Esto significa que su base manufacturera colapsaría, además de una mayor inflación todavía. Están en realidad en una posición mucho peor que Europa, especialmente en lo que respecta a Oriente Medio. Este es solo un ejemplo de lo crítica que es la situación del petróleo ahora mismo y de cómo las cosas no son tan sencillas. Estados Unidos tiene que medir muy bien lo que hace con Irán, y eso Irán lo sabe también, claro. Y por tanto estamos siempre en riesgo de una escalada. Seguiremos comentando la realidad geopolítica y económica, y mientras tanto espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.